Bienvenido a una lección sobre rendimiento efectivo, también conocido como tasa de interés efectiva, así como tasa equivalente anual. En esta lección, determinaremos la fórmula de rendimiento efectivo para el interés compuesto y también use la fórmula para determinar el rendimiento efectivo. El rendimiento efectivo del interés compuesto y continuo es la tasa de interés anual simple equivalente. Eso produciría el mismo rendimiento después de un año. Aquí está la fórmula de interés simple, la fórmula de interés compuesto, así como la fórmula de interés continuo. Y a continuación, tenemos las fórmulas para un rendimiento efectivo para intereses compuestos, así como intereses continuos. Esta lección se enfoca en el rendimiento efectivo para intereses compuestos, así que comencemos por determinar de dónde proviene esta fórmula. Recuerde que el rendimiento efectivo del interés compuesto será la tasa de interés simple anual equivalente que produciría el mismo rendimiento después de un año. Entonces, comenzando con la fórmula de interés simple, y la fórmula de interés compuesto, dejaremos que T sea igual a 1 por un año. Y luego la tasa de interés simple R igual a R sub V, que es el rendimiento efectivo, y, por lo tanto, la cantidad en ambas cuentas tendría que ser la misma. El monto en la cuenta que paga intereses simples sería P veces la cantidad 1 más R sub V. Y el monto en la cuenta que paga intereses compuestos sería P multiplicado por la cantidad 1 más R dividido por N elevado a la potencia de N. Nuevamente, dejamos que T sea igual en ambas fórmulas, para representar un año. Y dejamos que la tasa de interés simple R sea igual a R sub V, porque sería el rendimiento efectivo. Entonces, si resolvemos esta ecuación para R sub V, tendremos nuestra fórmula de rendimiento efectivo para intereses compuestos. Entonces, primero dividamos ambos lados entre P. Simplificar esto sería 1 y también lo sería. Entonces tenemos 1 más R sub V es igual a la cantidad 1 más R dividido por N, elevado a la potencia de N. Y ahora resto 1 en ambos lados. Entonces tenemos R sub V es igual a la cantidad 1 más R dividido por N, elevado a la potencia de N menos 1. ¿Cuál es nuestro rendimiento efectivo para intereses compuestos? Veamos un par de otros ejemplos. Queremos determinar el rendimiento efectivo de una cuenta que paga 4% de interés compuesto trimestralmente. Entonces sabemos que R es igual a 4% como decimal, debe ser 0.04. El interés se agrava trimestralmente, hay 4 trimestres en un año. Entonces N es igual a 4. Esto es todo lo que necesitamos para determinar el rendimiento efectivo. R sub V es igual a la cantidad 1 más R dividido por N es 0.04, dividido por 4 elevado a la potencia de N, por lo que se eleva a la cuarta potencia menos 1. Por ahora vamos a la calculadora. Entonces tenemos paréntesis abiertos 1 más 0.04 dividido por 4, paréntesis cercanos. Aumenta el poder de 4, flecha derecha, menos 1, entre. Como decimal tenemos aproximadamente 0.0406. Queremos convertir esto en un porcentaje multiplicando por 100 y agregando un signo de porcentaje, veces 100. Observe cómo escribí 1000 así que, flecha izquierda, eliminar. Ahora tenemos 100, ingrese. Entonces el rendimiento efectivo es de aproximadamente 4.06%. Para multiplicar por 100, podríamos mover el punto decimal a la derecha 2 lugares. Esto nos dice que una tasa de interés simple de 4.06% producirá el mismo rendimiento que una cuenta que paga 4% de interés compuesto trimestralmente después de un año. Veamos un segundo ejemplo. Queremos determinar el rendimiento efectivo de una cuenta que paga un interés del 7% compuesto mensualmente. Entonces ahora R es igual a 7%. Lo que equivale a 0.07. El interés se capitaliza mensualmente, por lo que N es igual a 12. Lo que significa que el rendimiento efectivo R sub V es igual a la cantidad 1 más R dividido por N sería 0.7 dividido por 12. Bien, quiero 0.07. Elevado al poder de 12 menos 1. Ahora volveremos a la calculadora. Paréntesis abiertos. 1 más 0.07 dividido por 12, paréntesis cerrados. Potencia aumentada de 12, flecha derecha, menos 1, entrar. 4 decimales tenemos aproximadamente el .0723.
Si estamos en un porcentaje, esto sería aproximadamente 7.23%. Entonces, el rendimiento efectivo es 7.23%, lo que significa que una cuenta paga 7.23% de interés simple producirá el mismo rendimiento que una cuenta que paga un interés de 7% compuesto mensualmente después de un año. Espero que hayas encontrado esto útil.